Buenas tardes y muchas gracias por participar de este panel, de esta ponencia. Ahora vamos a conversar sobre, como bien decían, ciberseguridad como marco. ¿Sí? Bien. Entonces, para poder hacer una introducción a esta temática que ya han venido comentándola desde las ponencias previas de hoy a la mañana sobre transformación digital, se habló de ciberseguridad como un sustento, ¿no?, para poder establecer determinadas políticas. ¿Sí? Esto se apagó, no sé qué pasó. Problemas técnicos. Ahí estamos. Entonces, como les decía, hoy en la mañana se estuvo conversando sobre la transformación digital y la ciberseguridad, digamos, como un sustento para poder hacer esto posible, ¿verdad? Entonces, tendríamos que comenzar con una introducción de qué significa un marco de ciberseguridad o qué es la ciberseguridad como marco, ¿sí? Entonces, lo que nosotros entendemos como marco de ciberseguridad es un conjunto de prácticas, de buenas prácticas, ¿sí?, de procesos, de capacidades, ¿sí?, que nos den una idea general y nos permitan gestionar el riesgo en forma transversal en lo que es ciberseguridad en organizaciones, ¿sí?, de todo tipo. Entonces, si pensamos en la palabra marco en el mundo físico, digamos, por ejemplo, podríamos pensar en un edificio, ¿no?, y en las estructuras, las vigas que lo sostienen para que ese edificio, digamos, no se caiga. En lo que sería el mundo de las ideas, ¿sí?, un marco serían, bueno, todas esas estructuras, esos procesos, esas capacidades, ¿sí?, esas políticas que nos dan esa estructura para poder llevar a cabo, y particularmente en lo que es ciberseguridad, la gestión del riesgo en forma transversal, ¿sí? Entonces, como parte de esta charla, lo que vamos a profundizar, tratar de hacer una descripción general porque da para mucho más, un marco que es holístico, ¿sí?, que es el marco NIST de ciberseguridad. Quizás algunos lo conocen, quizás otros quizás todavía no. Este marco de ciberseguridad fue creado por el Instituto de Tecnología, de Estándares y Tecnologías de Estados Unidos. Es un marco de referencia que aborda las diferentes dimensiones de la ciberseguridad y se basa en una gestión de riesgos transversal en una organización. Como verán en el logo del marco, se compone de 5 funciones generales que son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Entonces, un poco de historia de otros marcos. No es el único, por supuesto, que existe. Existen muchísimos marcos para abordar esas estructuras que necesitamos para hacer esa gestión del riesgo de ciberseguridad transversal. Algunos de ejemplos son, por ejemplo, la norma ISO 27001, de gestión de seguridad de la información, que está en su nueva versión 2022 recientemente, o WASP Top 10 para lo que son aplicaciones web, PCI DSS para todo lo que son plataformas de pago, seguramente varios la han oído nombrar, y tenemos también para lo que es gestión integral de la ciberseguridad lo que vamos a presentar, que es el marco NIST. Entonces, ¿por qué es importante tener o considerar un marco de ciberseguridad para abordar, ¿no?, los riesgos en lo que es la transformación digital? ¿Cuál es la relación entre transformación digital y ciberseguridad? Hoy, justamente como inicié comentando, se habló mucho en la mañana sobre este tema. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué más aportar? Bueno, todos sabemos sobre la evolución de la digitalización, ¿sí?, la evolución de la tecnología, que también genera que surjan nuevos riesgos, ¿sí?, por el uso de esas nuevas tecnologías y por la generación de procesos más online en Internet, ¿sí? Por lo tanto, surgen nuevas amenazas que tienen que ser abordadas. Muchas veces lo que hemos visto que viene sucediendo es que a veces se ve que la transformación digital, o se tiene el concepto de que es incorporar una nueva tecnología y listo. Y no, como bien se explicó hoy, transformación digital es algo más profundo, es cambiar radicalmente los procesos en una organización, en un organismo, en una empresa, en una compañía, ¿sí?, y que la tecnología sea el vehículo.
Pero si esa tecnología no la estamos, digamos, gestionando de lo que les decía, con un marco que nos provee esa estructura para que no nos ataquen o no tengamos problemas con incidentes, entonces estamos teniendo un problema que no lo estamos visualizando y tenemos que prestarle atención. Entonces, justamente, necesitamos tener un marco que nos ordene las ideas, que nos permita gestionar los riesgos de forma transversal y que nos ayude en ese camino de la transformación digital. Entonces, con todo esto surge la necesidad de contar con estándares, con marcos, pero a veces algunos son muy específicos de una industria o algunos son muy específicos o que tienden a la certificación, en algunos casos, más de tipo regulatorio. Y este marco, particularmente publicado en 2014, como les mencionaba, surgió a través de una orden ejecutiva, ¿sí?, del gobierno americano, cuyo objetivo era encomendarle al NIST, al instituto, que generara un marco, no que generara un nuevo estándar ni una nueva regulación, sino que generara un marco también utilizando muchos marcos ya existentes de la industria, con el objetivo de proteger a las infraestructuras críticas o a las organizaciones que participan, digamos, de las infraestructuras críticas. En un principio era un marco voluntario y a posteriori se fue haciendo obligatorio para algunas agencias gubernamentales federales y hoy por hoy sigue siendo voluntario, ya no solamente para el ámbito del sector público, sino que también ha sido adoptado, ¿sí?, en el sector privado. Y no solamente en Estados Unidos, sino también en diversos países, incluidos países de Latinoamérica. Una de las características más importantes es que es un marco neutral, o sea, neutral respecto a la tecnología, que eso algo también se habló hoy de la importancia de eso. También es neutral respecto a proveedores de tecnología, ¿sí? Y, como les decía, tiene una visión muy general y ordena esas ideas que a veces pueden ser un poco complicadas de visualizar en otro tipo de estándares o marcos. Ahí va. Objetivos, entonces, del Cyber Security Framework, que es como se lo conoce en inglés, por sus siglas en inglés. Entonces, identificar estándares y guías aplicables transversalmente a sectores de infraestructuras críticas. Esa fue lo que se le encomendó al NIST. Y un aspecto muy importante era que se tenía que lograr, ¿sí?, que ese marco que surgiera fuera fácil de entender, ¿sí?, que fuera fácil de entender en todos los niveles de una organización y no solamente en las áreas técnicas, como a veces suele suceder con muchos temas de ciberseguridad, que como que son del área más de tecnología y no tanto del área del negocio. Entonces, la idea era que fuera algo sencillo de entender. Por supuesto, es una herramienta que debía apoyar a la gestión del riesgo, como dijimos al inicio, identificar y establecer controles y las áreas de mejora del organismo que lo fuera a implementar. Bueno, ¿para qué se usa entonces este marco? Bueno, uno de los aspectos más importantes es que permite hacer una evaluación a través de esas 5 funciones que ven que se visualizan como un círculo, ¿no? Eso está relacionado también a que la ciberseguridad se visualiza como un ciclo continuo, ¿no? No es algo estático, algo de un momento, sino que pasamos por esas 5 funciones y después hacemos iteraciones de mejora y nos vamos evaluando en función de todos esos temas. Entonces, podemos hacer una evaluación y decir, bueno, el organismo A o la empresa o la compañía A hace una evaluación y se encuentra con una postura determinada. Ahora vamos a ver la estructura y qué es esa evaluación. Y también nos permite establecer, a partir de esa postura, a qué postura queremos llegar, es decir, el estado objetivo de nuestra postura de ciberseguridad, ¿sí?, en un proceso repetible y continuo. Y bueno, y del resultado sacar una información que sea posible de comunicar en toda la organización y sobre todo en la alta dirección, que a veces queda como un poco por fuera del conocimiento, porque como les decía, a veces se visualiza como un tema digamos, netamente técnico. Entonces, características, facilidad de entendimiento y lenguaje común. Ahora lo vamos a ver, cómo es que se divide en las distintas funciones y temáticas que son bien concretas.
Una cosa muy importante es que este marco no define nuevas regulaciones o nuevos controles, sino que en su nivel más detallado lo que hace es contener un mapeo hacia los estándares más reconocidos actualmente, como puede ser COVID, ISO 27001, las propias publicaciones del NIST, de controles de ciberseguridad y otros. Y lo que hace el marco es, decir, tenemos estos objetivos para realizar a través de estas funciones. ¿Cómo podemos llegar a implementar eso? Usemos lo que ya existe, ¿sí? No inventan nada nuevo. Simplemente lo organizan mejor para que sea más entendible. El marco se compone de una estructura como de 3 componentes, básicamente. Vamos a hoy simplemente mencionar el componente core y los perfiles. El componente core son el resultado deseado de cada una de esas funciones que vimos, o sea, a dónde queremos llegar cuando hacemos una evaluación o cuando hacemos un plan de acción para la postura futura, ¿sí? Eso está alineado, como les decía, a mejores prácticas internacionales que ya existen. Y los perfiles es como les comentaba, establecemos el perfil actual y el perfil deseado y trabajamos en una hoja de ruta para llegar a los resultados deseados. Se visualiza de esta forma. La documentación la pueden conseguir perfectamente en el sitio de NIST. Se visualiza con estos colores. Ahí están las 5 funciones, que son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Y van viendo hacia la derecha, las otras columnas son como, digamos, subdivisiones de una temática. Entonces, lo que es el core, lo que define son, esas funciones se van dividiendo en categorías. ¿Qué es una categoría? Es una división temática, ¿sí?, del área a identificar. Lo vamos a ver con un ejemplo. Y llega hasta el punto de subcategorías, que nuevamente es una subdivisión de las categorías. La subcategoría es el resultado esperado que indica el marco NIST. Y la columna de referencias es, como les mencionaba, son referencias a controles existentes. El NIST lo que hizo fue un mapeo bien exhaustivo contra los mejores o los más utilizados estándares de la industria para que fueran una guía de implementación. Entonces, habiendo hecho toda esa introducción, vamos a ver cómo lo usamos, ¿no? De qué es lo que estamos hablando. ¿Por qué es importante introducir este tipo de marcos, ¿sí?, en un organismo, en una compañía, para abordar la gestión de riesgos de ciberseguridad? Primero que nada, la facilidad de entendimiento al dividirlo en 5 funciones nos permite poder enfocar los esfuerzos a temáticas concretas. Vamos a indicar qué es lo que significa cada una de las funciones. Recuerden que eran 5. La función identificar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá si nosotros empezamos a trabajar con este marco? Primero que nada, identificar, como bien lo dice la palabra, tenemos que identificar qué es lo que tenemos adentro de la compañía, qué activos estamos manejando, si tenemos las capacidades necesarias para gestionar el riesgo. La palabra, tenemos que identificar qué es lo que tenemos adentro de la compañía, qué activos estamos manejando, si tenemos las capacidades necesarias para gestionar el riesgo, si gestionamos el riesgo, si tenemos a las personas, si tenemos que desarrollar capacidades, si tenemos que mejorar esas capacidades, si tenemos definidos los procesos de gestión de ciberseguridad, si tenemos políticas definidas de ciberseguridad o no, y establecer la hoja de ruta para ir logrando esos objetivos. En lo que es la fase de proteger, lo que el marco indica o ayuda a relevar es, los procesos muchas veces técnicos y también de gestión, como por ejemplo, cómo controlamos el acceso lógico, ¿sí?, en una organización a los activos. ¿Cómo controlamos el acceso remoto? Ustedes bien lo saben que por la situación de pandemia, la situación de los ciberataques aumentó muchísimo y también al pasarse más al mundo virtual, ¿sí?, el tema de los accesos lógicos ha sido también un problema. También visualiza cómo venimos con la concientización y con la formación en lo que es seguridad de la información a todo nivel de la organización, no únicamente para el personal técnico. ¿Y qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita mejorar? ¿Cómo es la seguridad de nuestros datos? ¿Cómo estamos protegiendo esos datos? ¿Dónde están residiendo esos datos? ¿Sí? Ahí también podemos llegar a tener algún tema de cumplimiento que tenemos que tenerlo en el radar.
¿Sí? Después vamos a la función detectar, es toda la parte de monitoreo. ¿Estamos monitoreando la ciberseguridad de la compañía o del organismo? ¿Cómo se está monitoreando? ¿Qué es lo que se está monitoreando? ¿Hay políticas de monitoreo? ¿Tenemos claro quién es el responsable y qué es lo que sucede si detectamos un evento sospechoso? ¿Qué sucede si hay un incidente? Y eso está relacionado a la fase responder. ¿Qué significa responder? Nosotros como organismo o como compañía, ¿tenemos un plan de respuesta ante un incidente disruptivo? ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Sabemos cómo actuar? ¿Sabemos cuáles son las fases? ¿Quiénes son los responsables? Esa organización, en caso de un incidente disruptivo, por ejemplo, un data breach, ¿sabe cómo responder hacia afuera y hacia adentro de la organización? ¿Sabe cómo comunicar ese incidente? ¿Sabe qué pasos tiene que seguir de todo punto de vista? Operativo, legal, regulatorio. Todas estas categorías van a ir decantando en controles específicos para abarcar todas esas problemáticas. Y por último está la fase recuperar, que habla de, bueno, tuvimos un incidente en la organización o en el organismo. ¿Cómo nos recuperamos? ¿Tenemos plan de continuidad? ¿Cuál es la estrategia de continuidad que tiene la compañía? ¿La tiene? ¿En dónde vamos a salir a recuperar la información? ¿Cómo vamos a hacer esos planes? ¿Tenemos a la gente apropiada y capacitada para llevar a cabo esto? Bueno, esto es digamos, la visión general y holística que brinda el marco, que como verán después, cuando empezamos a trabajar, llega bastante a detalle, ¿no? Pero en su concepción es bastante sencillo de entender qué es la problemática, ¿no? La problemática general se enfoca en esas 5 categorías. Bien, para dar un ejemplo de la función identificar, que lo decíamos anteriormente, ¿qué es lo que tenemos que identificar? ¿Cuáles son nuestros activos? ¿Cuáles son nuestros datos? ¿Cuáles son nuestros sistemas? ¿Cuál es nuestro equipamiento? ¿Lo conocemos? ¿Lo tenemos sistematizado? Entonces, iríamos de la función identificar a la categoría gestión de activos y esa categoría terminaría en un resultado esperado, que son las subcategorías, que es, bueno, tenemos que gestionar estos activos, tenemos que tener un inventario, ¿sí? Tenemos que saber qué es lo que tenemos y ese inventario tiene que ser gestionado y tiene que ser resguardado de la mejor manera posible. No quiere conmigo hoy. Y así es como se visualiza en el documento que NIST nos propone. Esto es una partecita simplemente de la función de la función identificar, de la categoría gestión de activos, y bueno, las 2 subcategorías son el inventario de activos físicos y el inventario de activos lógicos, software o programas, y a la derecha están las referencias normativas, que es cómo nosotros logramos cumplir con ese punto, ¿sí? Bien, entonces, los usos del Cybersecurity Framework. Como verán en las estadísticas que están allí a la derecha, hoy es el marco que más se estaría usando, por arriba de varios otros ya muy conocidos, incluso la propia ISO. Y según lo que los comenta NIST, existen más de 16 sectores de infraestructuras críticas que lo usan, más de 20 estados lo pusieron en práctica, existen 15 traducciones internacionales y adaptaciones, está traducido al español. Y en el mes de marzo de este año se indicó que tenía más de 1.7 millones de bajadas el documento. Yo les comentaba que es de uso internacional, que surgió, digamos, para las infraestructuras críticas de Estados Unidos, pero que su uso es voluntario y por supuesto, tiene alcance internacional. Aquí hay algunos de los países, esto es de la propia página del NIST, donde está también Uruguay, que en los próximos tracks seguramente vayan a obtener más información de la implementación de este marco. Está Israel, está Japón, etcétera. O sea, y todas estas implementaciones están, digamos, disponibles para verlo en la página de NIST. Bien. Otros casos de éxito, bueno, es la estrategia de ciberseguridad de Israel, que quizás también se mencione en alguno de los tracks, y la experiencia japonesa. También hay otro caso de éxito disponible, que es el caso de ISACA, que es, digamos, la organización de auditores, ¿sí?, de tecnología,
que es internacional, que desarrolló también un programa de capacitación justamente basado en las funciones del NIST. Y hay muchos casos de éxito más que los invito a que los puedan visualizar en la propia página de NIST. Y para ir finalizando con esta presentación, quería comentarles lo que visualizamos como desafíos y perspectivas de este marco. Entonces, como les mencionábamos, este marco comenzó en 2014, o sea, fue su primera publicación. De 2014 a ahora sufrió sí una modificación grande, sí, allá por 2018, pero la evolución tecnológica, sí, y los ciberataques también han evolucionado. Entonces, el marco del NIST es un marco vivo, es un marco que está en constante modificación, en constante actualización. ¿Qué es lo que hace NIST antes de sacar una versión? Que justamente ahora se encuentran trabajando en una próxima versión, en la 2.0, actualmente es la 1.1. Hacen un llamado público, una RFI y, digamos, representantes de sectores, distintos sectores, academia, etcétera, hacen los comentarios de lo que entienden necesario que tendría que tener como evoluciona el marco. Una de las cosas que se ha notado en esta última RFI, que quedó publicada a junio de 2022, son los desafíos de la migración hacia la cloud, que también fue algo que se comentó bastante acá y que forma gran parte, sí, de transformación digital muchas veces. ¿Qué sucede? Yo ahí mencioné 3 proveedores que digamos que son los proveedores más conocidos, si se quiere, de servicios cloud, sobre todo de infraestructuras cloud. Bueno, la migración hacia la cloud es todo un desafío, ¿no? Sobre todo por temas de cumplimiento. Y además surgen conceptos nuevos que quizás no estaban del todo desarrollados, ¿no?, en ninguno de los marcos, salvo que fuesen marcos específicos de cloud. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a encontrar ahora, ¿no? Empezamos a encontrar data centers híbridos, ¿sí? Una parte de mis datos o una parte de mis procesos en el data center físico y otros en la cloud. Estrategias multicloud, es decir, puedo tener el data center físico y una estrategia cloud, pero con un proveedor, y puedo tener otra estrategia con otro proveedor y todo unido entre sí. Eso genera también un aumento de riesgos que hay que gestionarlos de una forma muy concisa. El uso de la cloud a nivel de gobierno, que sabemos que hay esfuerzos de ir migrando ciertas cosas hacia la cloud. Requisitos de compliance, si yo estoy usando, por ejemplo, la nube, ¿dónde están alojados los datos y qué requisitos necesito tener para poder hacer esa migración en compliance con mi normativa local? El uso de IT, de OT y de IoT, ¿sí? Eso también es otro de los desafíos que se ha mencionado bastante en la RFI. El trabajo híbrido, ¿sí? El trabajo híbrido, que es algo que llegó para quedarse. Estrategias de cero confianza. Y bueno, algunos otros temas más que son muy interesantes, daría para cada uno una charla diferente, pero queríamos mencionar cuáles son los desafíos que más se fueron repitiendo en esa RFI. Y bueno, y finalizar concluyendo que al ser un marco vivo y estar en permanente evolución, siempre está con las últimas tendencias o pretende estar con las últimas tendencias. Y bueno, los invitamos a que los conozcan, a que lo miren, lo estudien, ver si logra, digamos, cumplir los objetivos de adaptación a las realidades de las distintas compañías o de los distintos organismos, y que revisen las implementaciones que se han hecho en otros países para ver si se pueden seguir tomando ideas de allí, ir mejorando e ir implementando para ir mejorando lo que es la gestión de riesgos en lo que es transversal a las organizaciones. Y bueno, con esto terminamos nuestra presentación. Nos hubiera gustado poder ampliar mucho más sobre algunos temas, pero la idea era que se conociera este marco y que, bueno, dar el puntapié para que lo puedan seguir trabajando, estudiando y analizando. Muchísimas gracias.